Bien, en esta clase vamos a conocer el término de especificidad en CSS. Este término te va a ayudar a entender por qué a veces algunas reglas se aplican y por qué en otros casos no se aplican, así como vas a entender cuándo deberías utilizar cada tipo de selector. Primero que nada, vamos a definir los niveles de especificidad que tenemos. Tenemos, por ejemplo, un nivel 1 donde tenemos al important, un nivel 2 donde tenemos a los estilos en línea, un nivel 3 donde están los identificadores, un nivel 4 donde tenemos las clases, las pseudo clases y los atributos. Y en el nivel 5 tenemos los elementos y los pseudo elementos. ¿Qué quiere decir cada nivel? El nivel, mientras más arriba esté, es más específico. Es decir, este important va a pesar más que los estilos en línea, que los identificadores, etcétera, etcétera. Entonces, si tú le das estilos con pseudo elementos o con elementos, es decir, con tags HTML, es el que menos pesa de todos los selectores que tienes disponible para poder aplicar. Vamos a verlo en un caso muy específico de CSS. Entonces, lo que vamos a hacer es definir, por ejemplo, una estructura de párrafo. Voy a poner párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3 y párrafo 4. Voy a guardar y ahí están mis párrafos utilizando los estilos que tenía, pero ahí está. No tenemos nada de estilos, vamos a aplicarlo para que veas cómo es que funciona la especificidad. Digamos que yo agarro y digo, ok, mis párrafos que tengan un color rojo, ahí está, agarra el color rojo, está funcionando bien. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo le digo, ¿sabes qué? Que mis elementos ya no sean de color rojo, sino que sean de color verde. Recuerda que CSS es un lenguaje en cascada, es decir, lee de arriba hacia abajo. Si yo estoy definiendo acá rojo y de ahí estoy definiendo verde, este verde es el que va a prevalecer. Vamos a actualizar y efectivamente el color verde es el que queda en nuestro HTML junto con el CSS. Pero ¿qué pasaría si yo le digo aquí a este color rojo, ¿sabes qué? Tú vas a ser el más importante de todos. Es decir, no importa nada, otros estilos no importan. Tú tienes que ser rojo porque yo te digo que seas rojo. Si bien está en cascada, este important le va a dar una especificidad mucho más que el green, aún así esté después. Actualizamos y miren lo que pasa. Los párrafos están tomando el color rojo porque le estamos dando un important. Vamos a quitar este important. Va a quedar así, está en verde. Y veamos ahora el nivel 2. En el nivel 2 teníamos los estilos en línea. ¿Cómo se definen los estilos en línea? Pues venimos aquí al HTML y le vamos a dar el atributo style. Style nos permite agregar ciertas propiedades CSS a nuestro HTML directamente en el código HTML. Entonces aquí le voy a decir, ok, tu color va a ser azul. Voy a guardar y mira, si bien todos los elementos P están tomando el color verde, este elemento en particular le está diciendo que sea de color azul porque el estilo en línea es más específico que el elemento como tal. Eso lo vimos en los niveles. Ahora, ¿qué pasa si yo aquí le doy important? Vamos a actualizar, refresco y podemos ver que el important es más específico que el selector de código CSS en línea. Esto es una cuestión de pesos, es una cuestión de especificidad obviamente, y son ayudas que CSS te da, por ejemplo lo del important. Obviamente no es una buena práctica utilizarlo, esto es como que el último recurso,
Por eso es que tienes que saber cuándo utilizar clases, IDs, etc. Continuemos con el ejemplo. Voy a quitar el important y voy a quitar este estilo en línea. Y le voy a dar solo una clase que sea texto. Ahí está. Y aquí voy a definir mi clase texto y le voy a decir que el color sea índigo. Actualizo y efectivamente rojo, verde, queda el verde. Y yo tengo la clase texto, pero ustedes dirán, bueno, el texto está definido después del elemento párrafo, por eso es que está tomando el morado. Pero veamos qué es lo que pasa si yo pongo la clase arriba. Guardo y sigue funcionando igual. ¿Por qué pasa esto? Porque la clase es más específica que el elemento como tal. ¿Recuerdas los 5 niveles? Important, estilos en línea, identificadores, clases, pseudoclases, atributos, elementos HTML y por último pseudoelementos. Entonces, obviamente mi clase es más específica y se está quedando con los estilos. Vamos a definir ahora un ID. Vamos a definir entonces un ID que sea mi texto. Y le voy a decir que el color sea, por ejemplo, ya está, limón. Y le voy a dar a mi párrafo, a mi primer párrafo, el ID, mi texto. Guardo, actualizo y como podemos ver, el primer párrafo está tomando el color limón. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, ok, primero rojo, después verde y después le estoy diciendo, ok, mi ID va a ser de color limón. Pero lo mismo. Dirás, bueno, eso está al final, obviamente va a sobreescribir. Vamos a moverlo arriba, abajo. Actualizamos y sigue funcionando igual. ¿Qué pasa si es que mi elemento tiene tanto la clase como el ID con estilos? Ahí está mi clase texto con índigo y mi ID, mi texto con color lima. Actualizo y toma el valor del ID. ¿Será porque está después de la clase? Vamos a averiguarlo. La pongo arriba, guardo y no. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que el ID, el identificador, es más específico que la clase, más específico que el elemento. Entonces, es el que gana, es el que prevalece. Lo que tienes que entender de especificidad es que hay ciertas reglas para poder sobreescribir estilos. Si bien CSS es un lenguaje en cascada, no siempre va a aplicar el estilo que esté debajo. Tienes que revisar cuando utilizas clases, cuando utilizas un ID, cuando utilizas un important, que no deberías utilizarlo, y cuando utilizas un elemento. En base a eso, tu CSS va a funcionar como tú esperas que funcione. Así que depende de ti mismo organizar muy bien tu código CSS para que evites problemas de especificidad cuando tu aplicación o tu sitio web crezca demasiado. En la siguiente clase vamos a hablar sobre las medidas y las unidades en CSS. Nos vemos ahí.